Buenos días. Mi agradecimiento a los organizadores de este evento, específicamente a la doctora Rosario Sánchez, que me invitó expresamente a participar en la jornada de enfermedades raras que corresponde a este año, como bien ha expresado nuestro gerente. El tema que voy a desarrollar es el de los corticotropinomas silentes. Es un tipo de tumor hipofisario de comportamiento agresivo. Quizá en este escenario hubiera sido mejor hablar de acromegalia, porque dentro de las enfermedades raras la asociación de acromegálicos tiene mucho peso. Pero bueno, es un tumor hipofisario similar al tumor que produce el exceso de hormona de ¿Tengo 20 minutos? Pues si puedes hacer en 15-20, mejor. 20 sí, minutos, sí, ¿vale? Vale. Es un tumor similar al tumor que produce un exceso de hormona de crecimiento, produce acromegalia, y en este caso estos tumores producen otro síndrome similar, como el síndrome de Cushing. Pero hay una serie de tumores similares a los que producen el síndrome de Cushing que no expresan el síndrome como tal. Se llaman corticotropinomas silentes. Silentes porque no asocian un síndrome endocrino manifiesto. Bien, esto es lo que voy a intentar contar hoy. Fundamentalmente toda la investigación que estamos haciendo dentro de Isabial, dentro del grupo 20 que coordino. Para centrar el tema, permítame utilizar este caso clínico. Es la última paciente que operó nuestro jefe responsable de la unidad quirúrgica de tumores hipofisarios, el doctor Abarca. Se trata de una mujer de 40 años que consultó por visión borrosa en ambos ojos, de 2 meses de evolución y cefalea. Tenía ganancia ponderal de 6 kilos y trastornos menstruales únicamente. No presentaba otra clínica sugestiva de hiperhipofunción tiroidea. Presentaba, voy a ver aquí mejor, una cuadrantanopsia bilateral objetivada en un centro privado y acudió a urgencias del Hospital General Universitario de Alicante para valoración, donde se realizó un TAC craneal objetivándose una gran masa selar de 3,5 centímetros que invadía seno cavernoso, ambas carótidas y comprimía el quiasma óptico. Se nos consultó e hicimos una evaluación hormonal donde vimos que el eje tiroideo estaba conservado, que el eje gonadal estaba afectado y el resto de ejes, el eje corticotropo, el eje somatotropo, y había ausencia de déficit de arginina vasopresina, que es como actualmente se llama a la diabetes insípida. Esta es la resonancia nuclear magnética. Pueden observar un gran tumor que comprime aquí. Esto es la glándula normal. Está desplazada hacia arriba, comprime el quiasma. Estas son las carótidas y el tumor invadía ambos senos cavernosos. Y en la secuencia T2 ven estas imágenes, estos focos hiperintensos, que los radiólogos informaron como posibles microhemorragias. Recuérdenlos porque los volverán a ver. La inmunohistoquímica observó que había poca mitosis, había poca proliferación, como suele ocurrir en los tumores hipofisarios, y la inmunohistoquímica de los factores de transcripción únicamente fue positiva para TPIT, luego les comentaré qué es el TPIT, y negativa para CTH y el resto de hormonas adenohipofisarias. Bien, esto es un corticotropinoma silente. Los corticotropinomas son tumores que proceden de las células de la línea corticotropa, las células corticotropas, por una proliferación monoclonal esporádica y habitualmente benigna de las mismas. Dependen las células corticotropas del factor de transcripción TPIT. Y se caracterizan los tumores de células corticotropas por una resistencia de la misma al feedback negativo de las concentraciones circulantes de cortisol, lo cual conlleva una secreción autónoma de CTH que va a perpetuar el hipercortisolismo por la acción a nivel de la capa fascicular de la corteza adrenal. El cortisol producido cierra el círculo, es lo que se llama el feedback de retroalimentación, y este feedback está perdido, como en los tumores de células corticotropas. Como proceden del factor de transcripción TPIT, la inmunohistoquímica será positiva para TPIT y obviamente para CTH. Cuando estos tumores no expresan el síndrome de Cushing, es lo que se denominan corticotropinomas silentes. Por lo tanto, estos tumores constituyen un subtipo de tumores adenohipofisarios no funcionantes, es decir, no asocian un síndrome endocrino característico, procedente de la línea corticotropa, que no asocian síndrome de Cushing, ya lo he dicho. La prevalencia en la literatura se ha estimado en un 4,8% de todos los tumores hipofisarios intervenidos, en un 5 o un 19% de los tumores no funcionantes y un 20% de los tumores de la línea corticotropa. Pero esto se ha establecido sobre la base históricamente de la inmunohistoquímica de las hormonas adenohipofisarias.
En nuestra serie, la serie del Regional de Alicante, cuando publicamos estos artículos del 2017 al 2019, que estaba formado por tumores que procedían de este hospital, pero también, como aprecian en los agradecimientos de la FE, del Regional de Albacete y de Alcira, teníamos entonces 251 tumores donde evaluamos la expresión génica de las hormonas adenohipofisarias. Lo hicimos en los 251 por qPCR, pero también en otro grupo de los mismos lo hicimos por expresión proteica mediante inmunistoquímica. Y pueden observar cómo la prevalencia de los tumores corticotropos silentes duplicaba aquellos referidos en la literatura que les he expresado antes, que era de un 4 o un 5%. El problema aquí es que teníamos un 16% de tumores nulos que no estaban identificados como un subtipo específico de tumores hipofisarios, y esto es lo que tiene la literatura, de un 16 a un 20%. A partir del 2017 se reclasifican los criterios, aparece la clasificación de la OMS de los tumores hipofisarios y recomiendan la determinación de los factores de transcripción, el TPID en este caso. Entonces, a final del 2019 publicamos este artículo en Cáncer, donde también los están publicados en PROS-1, donde reclasificamos la misma serie de 251 tumores, pero sobre la base de la expresión proteica, no de las hormonas adenohipofisarias, sino de los factores de transcripción. Pueden observar cómo prácticamente la proporción o la prevalencia de tumores corticotropos silentes no varió, alrededor de un 9%, pero la de nulos se redujo de un 16% a un 3%, y la de los corticotropos gonadotropos silentes aumentó de un 30% a un 40%. Esto quiere decir que estos nulos, mediante la determinación bien génica, bien por qPCR o bien por inmunistoquímica de los factores de transcripción, nos permitió reclasificar un 13% de los tumores nulos, la mayor parte de los cuales se reclasificaron como tumores gonadotropos, pero algunos también como tumores corticotropos. Esto orientaba a que tumores gonadotropos y tumores corticotropos podían proceder de una misma línea celular. Y esto ya fue, y esto lo pudimos comprobar, porque fíjense como los tumores corticotropos expresan GATA2 y SF1, que son factores de transcripción de la línea gonadotropa, y los tumores gonadotropos expresan también NeuroD1, que es un factor modulador de TPID, que es el factor de transcripción de la línea corticotropa. Parece una sopa de letras, pero se acostumbrarán. Esto ya fue propuesto en el año 2010 por el grupo de Melmed con Odelia Cooper, que diferenciaba dentro de tumores que probablemente procedían de la misma línea cortico-gonadotropa, corticotropos puros que expresaban ACTH y TPID, gonadotropos puros que expresaban SF1 citoplasmático y el nuclear y también algo de citoplasmático, y en medio una serie de tumores córtico-gonadotropinomas silentes que expresaban menos ACTH y menos TPID y SF1 citoplasmático. Esto fue reproducido en el año 20, un excelente artículo, probablemente el más citado en el año 20, del grupo de NEU, del grupo de París, donde pueden observar cómo esta es la clasificación pangenómica, cómo se diferencian los corticotropos de los gonadotropos, pero hay cierto solapamiento entre corticotropos y gonadotropos, y cómo los nulos, también con la clasificación pangenómica, se reducen a una mínima expresión. Pues bien, de nuestra serie, comparamos 20 corticotropinomas silentes y 55 gonadotropinomas, de los cuales 4 expresaban GATA2 en el rango intercuartílico de los gonadotropinomas. De tal manera que aquí están diferenciados como cortico-gonadotropinomas, gonadotropinomas y corticotropinomas silentes, por la expresión de GATA2. Pueden observar cómo los cortico-gonadotropinomas expresan más TBX, que es el gen del TPID, el factor de transcripción de línea corticotropa, que los gonadotropinomas, menos que los puros corticotropinomas silentes, pero más que los gonadotropinomas, y cómo NeuroD1 expresan tanto NeuroD1 como los corticotropinomas silentes. Las características clínicas, luego volveré a esto, de los corticotropinomas silentes es que se presentan por síntomas de efecto masa, cefalea, alteraciones visuales o hipopituitarismo. Es el caso que les he presentado. No tenía hipopituitarismo, pero sí cefalea y alteraciones visuales. Se ha descrito una mayor prevalencia en mujeres, esta lo era. Se ha descrito una edad más joven de aparición que de otros subtipos de tumores no funcionantes, tenía 40 años, y son uno de los 5 subtipos propuestos por la clasificación de la OMS, a la que ya me he referido, del 2017, como de comportamiento agresivo. En nuestro caso, en nuestra serie, pueden observar cómo los silentes, corticotropinomas silentes, eran más jóvenes que gonadotropinomas y cortico-gonadotropinomas. No habían diferencias en el sexo, sí que había más proliferación en los silentes que en los gonadotropinomas, no teníamos Ki67 en los 4 cortico-gonadotropinomas. El diámetro era más pequeño que los córticos gonadotropinomas, aunque no hubo diferencias significativas.
sí que lo hubo con los corticogonadotropinomas, que eran los de mayor tamaño, tal como expresó Odelia Cooper. En cambio, no había afectación quiasmática ni habían diferencias significativas en la invasión de senos cavernosos. Por el contrario, los que más recidivaron fueron los corticotropinomas silentes, lo cual abunda en lo que acabo de decirles antes, que se trata de un subtipo de tumor hipofisario más agresivo. Actualmente estamos inmersos en una reclasificación de nuestra serie, pero ya no la serie previa. Estos son tumores exclusivamente del Hospital General de Alicante, porque necesitamos tener una información muy exacta, tanto clínica, bioquímica, como histológica y radiológica. Tenemos una serie de 201 tumores operados todos en el General de Alicante desde que empezamos con la cirugía endoscópica nasal, de los cuales 16 son corticotropinomas silentes, es decir, no funcionantes, y 69 son gonadotropinomas no funcionantes. Pueden observar que los que más recidivan son aquellos que son proliferativos e invasivos, como era esperable, pero por subtipos los corticotropinomas silentes recidivan más que los gonadotropinomas. De hecho, un 37,5% de los corticotropos invasivos presentaban recidiva con una RR de 2.9 frente a tan solo un 11% de los gonadotropinomas invasivos. En cuanto a los aspectos radiológicos de estos tumores, les presento la serie más grande que he encontrado, es de un grupo hindú que compara 60 corticotropinomas silentes con 238 tumores silentes hipofisarios diferentes a los de la línea corticotropa. Y pueden observar cómo, en cuanto a los diámetros tumorales, al tejido tumoral, al grado de invasión de senos cavernosos por encima de, este es un criterio de clasificación al NOSP, siempre son mayores los silentes que los otros tumores no funcionantes y son más invasivos los corticotropinomas silentes que otros tumores no funcionantes. Y además presentan estos microquistes, los ven aquí, que si recuerdan la primera imagen que yo les he expresado y que fueron diagnosticados por el radiólogo como microhemorragias, en realidad son pequeños microquistes. Luego cuadraba perfectamente el caso clínico que yo les he expresado con lo que está descrito. Además, se ha observado que en las secuencias T2, cuando hay una hiperintensidad de señal, esto refleja que estos tumores son más duros y probablemente, esto se acopla, probablemente más difíciles de resecar. Este es un grupo turco que el año pasado presentó un umbral de 2,18 entre la señal de intensidad en T2 en la hipófisis y en la sustancia blanca del lóbulo temporal, estableciendo 2,18 el punto de corte para establecer hiperintensidad. Utilizando este punto de corte, pueden observar cómo los pacientes, esto es nuestra serie, estos son nuestros resultados, se publicó el año pasado en el Congreso Europeo de Endocrinología y en el Congreso de la SEN, como pueden observar que los tumores hiperintensos, aquellos que tenían una intensidad de señal entre 2 superior a 2, recidivaban más que los que tenían una intensidad de señal inferior a 2. Y fíjense cómo los corticotropos silentes en un 50% de los casos eran hiperintensos frente a un 35,6% de los gonadotropinomas y desde luego mucho mayor que el resto de tumores hipofisarios. Luego, de nuevo, venimos a corroborar con nuestros datos que efectivamente estamos ante un tipo de tumor que tiene un comportamiento más agresivo que el resto de tumores hipofisarios. ¿Pero por qué son silentes? Es decir, ¿por qué estos tumores no expresan un síndrome de Cushing? Bien, la primera hipótesis la estableció Kovacs en el año 78 con microscopía electrónica, viendo que la cantidad de lisosomas citoplasmáticos de estos tumores eran mayores que de los corticotropinomas funcionantes y que estos lisosomas se pegaban a los granulos de secreción de CTH y inhibían la producción o la secreción de CTH. Luego se asumía que por culpa de esto producían menos CTH y probablemente menos síndrome de Cushing. La producción de CTH forma parte del eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es el principal responsable que nos permite sobrevivir frente al estrés. Frente a una situación de estrés, el hipotálamo libera ciertas proteínas como la arginina vasopresina o CRH o péptidos mejor, que proteínas que activan sus receptores específicos o BPR1B o CRH1 que facilitan la transcripción de POMC que no ha aparecido aquí en ACTH. La ACTH estimula la capa fascicular de la corteza adrenal y produce cortisol que mediante un feedback o un sistema de retroalimentación de asa larga y ultra larga cierra el circuito y permite una adaptación especialmente fina
de respuesta al estrés. Bien, pues este sistema está alterado en los tumores productores de CTH. Y estos tumores pueden aparecer o porque haya mucho ABP o CRH, o porque haya muchos receptores, o por otros motivos por los que luego hablaré. De hecho, el grupo de Córdoba, con el que colaboramos muy estrechamente, en el 2013 ya publicó que los tumores, aquí eran tumores corticotropos funcionantes, es decir, que producían enfermedad de Cushing, expresaba mucho más POMC, que es el precursor de ACTH, y expresaba mucho más el receptor de arginina vasopresina tipo 1 que la hipófisis normal, pero no estudiaron corticotropismas silentes. Estos mismos datos fueron reproducidos por el grupo de Neu y de Xavier-Bertagna de París, comparando hipófisis normal, tumores productores de ACTH y secreción ectópica de ACTH. Y de nuevo vieron que había mucho más POMC en los tumores productores de ACTH que en la hipófisis normal, o quizá aquí menos que en la secreción ectópica de ACTH. Había mucho más receptor del vasopresina 3 en los tumores corticotropos que en la hipófisis normal, o en aquellos que eran debidos a una secreción ectópica, es decir, hipofisaria de ACTH, y lo mismo con el receptor de CHRH. Pero no estudiaron corticotropismas silentes, solo los funcionantes. Nosotros sí que estudiamos, con el resto de grupos vinculados al CIBER de enfermedades raras, publicamos en el European Journal of Endocrinology del 2019, la comparación de 24 tumores de línea corticotropa silentes con 23 funcionantes y con 25 gonadotropinólogos que actuaron como grupo control. No hubo diferencias en la expresión de POMC ni de CRH1 entre funcionantes y silentes, sí que los hubo con el grupo control. Y curiosamente los silentes expresaron más el receptor de vasopresina. Tampoco hubo diferencias en la expresión del factor de transcripción TPIT y de NeuroD1, de TPIT solo, entre tumores de línea corticotropa y el control de gonadotropos, pero no hubo diferencia entre funcionantes y silentes, con lo cual por aquí no iban los tiros. La otra cosa que evaluamos en este artículo del eje es que el ACTH se produce por la degradación de POMC mediante una convertasa, la 1,3, y a su vez la ACTH luego se degrada en péptidos biológicamente inactivos mediante la acción de otras convertasas como PC2, como PAM y CPE. Bueno, pues todas estas convertasas las estudiamos y pueden observar que únicamente encontramos, este es el grupo control, olvídenlo, entre funcionantes y silentes, que los funcionantes tenían más PC1,3, es decir, tenían más secreción de ACTH que los silentes. Y en cambio no habían diferencias en CPE y en PAM y en PC2 entre funcionantes y silentes. Esto lo demostramos tanto por expresión génica, por qPCR, como por expresión proteica, en este caso medida por Western blot. Lo que de aquí se deducía es que parte del silenciamiento de los silentes era debido menos a una menor producción de CTH en lugar de una mayor degradación de la CTH. Esto se reproduce en todas las series que revisamos. Pero los tumores hipofisarios no responden al concepto básico principal de la tumorogénesis de otro tipo de tumores, que se basa fundamentalmente en mutaciones genéticas. Estos dependen más de lo que es los tumores hipofisarios de lo que es la regulación epigenética. Regulación epigenética hay de diferentes tipos, fundamentalmente la metilación tanto de oncogenes como genes supresores tumorales o microRNAs. Esto nos permitió, esto lo publicamos en el JCEM, del 2019, y fíjense cómo el metiloma de 39 genes supresores tumorales de los silentes frente a los funcionantes era completamente diferente. Concretamente vimos que MSH6, que es un gen reparador de DNA, se expresaba más en los macro que en los micro, y que Cas8 se expresaba más en funcionantes que en silentes. La importancia casual de estos hallazgos es difícil de establecer y en ellos estamos. Y en cuanto a los microRNAs, lo mismo, lo publicamos en el Clinical Medicine. Fíjense cómo el heatmap de los funcionantes es totalmente diferente al heatmap de los silentes en cuanto a las 13 microRNAs. Concretamente pudimos ver que 2 microRNAs, el 200 y el 103, se expresaban más en silentes que en funcionantes, y que el 383 podía inhibir TPIT directamente o indirectamente a través de NeuroD1. Pero ya acabo, un minuto.
Pero no son estas las únicas vías que hay que estudiar. Hay otras vías, como la vía Cas8, que han sido muy estudiadas en los funcionantes, pero no en los silentes, que participan en la apoptosis. La vía Cables-1, que inhibe la secreción de ACTH y la proliferación, donde se han descrito mutaciones somáticas de pérdida de función en 55% de los funcionantes. La vía USP8, que actúa con EGFR, que facilita la producción de ACTH, donde se han descrito mutaciones funcionantes de activadoras hasta en un 60% de los tumores, y fundamentalmente la vía de retroalimentación del cortisol sobre el receptor de glucocorticoides. Y aquí es donde estamos, con este FIS que conseguimos en el 2021 y donde ya tenemos resultados preliminares que publicamos el año pasado en el Congreso de Endocrinología. Estos son resultados de QPCR de expresión génica. Estamos pendientes que Anatomía Patológica nos dé la inmunistoquímica y que Córdoba, con la que colabora, realice los estudios funcionales. Nada más agradecer al Grupo 20 de Neuroendocrinología y a todos los hospitales y al MIBIC de Córdoba que colaboran con nosotros. Muchísimas gracias.